El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio. Mejor este martes 10 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información, como siempre, que compartir con ustedes el día de hoy. Por cierto, recordando a todo el personal médico en nuestro país. Vamos a conversar acerca de lo que está ocurriendo con el sector salud ampliamente a partir de las 5:30. A esta hora, la cuenta en Twitter de la Asamblea Nacional informa: atención, FAES arremete contra diputados en el hotel donde se hospedan, el hotel El Rosal. Vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, porque este es el fin de la jornada que se inició más temprano, a partir de la movilización convocada para el Palacio Federal Legislativo. Hay que decir que esta marcha fue disuelta con gases lacrimógenos y por la represión de los cuerpos de seguridad que impidieron su avance hasta su destino final. Cientos de miles de ciudadanos asistieron a la concentración, la movilización en Caracas, y no pudieron seguir hasta el centro de la capital, justamente por la acción de la Policía Nacional. Lo vamos a comentar ampliamente. Esto ocurrió a la altura de Chacaíto. Según el mandatario interino Juan Guaidó, el objetivo de la actividad de hoy era reunificarse en las calles y demostrar que son mayoría. La actividad se replicó en estados como Falcón, Zulia, Mérida y Táchira. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios comentarios. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que continúa los actos de violencia y represión en nuestro país en el marco de la actualización de su informe sobre Venezuela por acción de los cuerpos de seguridad y simpatizantes del gobierno de Maduro. Además, esos mismos cuerpos de seguridad han hostigado y han impedido el acceso a la sede del Parlamento. La alta comisionada informó que está documentada la agresión contra opositores políticos, manifestantes y periodistas sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo. Durante la actualización de este informe sobre nuestro país, destacó que ha recibido denuncias sobre tratos crueles, inhumanos y degradantes en la sede de la DGCIN. Los comentaremos. Y hoy, Día del Médico, insistimos, a las 5:30 reivindicamos el trabajo de los profesionales de la salud en nuestro país en plena epidemia de coronavirus. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro primer invitado. Se trata del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Pablo Guanipa. Me dicen que de momento no tenemos a Juan Pablo Guanipa, quien está denunciando en redes sociales la situación en el hotel del Rosal, donde están los diputados del Parlamento, pero igual de este tema podemos hablar con Alfredo Romero, me parece, que es al que teníamos contactado del Foro Penal Venezolano. Forma parte del equipo de esta casa de RCR. Alfredo, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes a todos. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedía una primera valoración acerca de esta denuncia, lo que está ocurriendo a esta hora, según la cuenta en Twitter de varios parlamentarios y de la propia Asamblea Nacional. Así termina esta jornada de protestas. Un hecho, por cierto, que figura en el informe presentado hoy por Michelle Bachelet, la acción de los cuerpos de seguridad contra los diputados electos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, es característico este nuevo informe de Bachelet precisamente, o lo que lo caracteriza es esa referencia a la persecución contra diputados y contra miembros o dirigentes políticos de la oposición. Esto creo que es lo que probablemente más llama la atención de esta actualización de este informe de Michelle Bachelet. Hay que recordar cosas que ella recuerda, cosas que en virtud de lo que yo llamo la supervivencia del venezolano que tiene actualmente, pues, ¿no? Que las situaciones de la política o de la persecución política a veces pasan de lado. Hay que recordar, y ella lo recordó, el encarcelamiento que todavía se mantiene de Gilbert Caro, por ejemplo,
Gilbert Caro, que es diputado de la Asamblea Nacional, es preso político, pero hay que recordar que cuando vino Bachelet a Venezuela, Gilbert Caro estuvo reunido con ella. Incluso yo estuve en esa reunión, en ese encuentro. Y precisamente cuando ella llegó, Michelle Bachelet, fue que fue liberado Gilbert Caro por requerimiento de ella. Bueno, y el hecho es que ella se fue y ya unos meses posteriores Gilbert Caro fue nuevamente encarcelado. Y así se mantiene, como bien sabemos, diputado de la Asamblea Nacional Juan Requesens, se mantiene en arresto domiciliario Ismael León, y bueno, se mantiene ha llegado, digamos, a Guaidó, o una persona que trabaja con él, que es Rafael Marrero, y así pues ese es un tema que, vamos a decirlo así, marca de manera importante esta nueva actualización del informe de Bachelet, sin excluir que lo que ella ya ha repetido en otras ocasiones, que lo ratifica, pero ya es algo que ha ratificado en varias oportunidades y lamentablemente se mantiene, que es la situación de los presos políticos en general, pero particularmente los que se encuentran en el DIGESIM, que han denunciado y siguen denunciándolo ya de manera sistemática los tratos crueles, inhumanos y torturas que allí se sufren. Y bueno, y esa es la situación que se vive en el país, que lo que sirve el informe de Bachelet, debo decirlo, es para recordar todas estas situaciones que se mantienen, pero lo lamentable es que haya que recordarlas y haya que repetirlas, pero y lo que es lamentable es que se mantengan, ¿no? Ahora, da la impresión que al oficialismo, el equipo de Nicolás Maduro, la verdad le importa muy poco esta opinión que ha expresado Michelle Bachelet. De hecho, el presidente de la Constituyente Comunal hacía referencia a ella durante su intervención en la actividad que tuvieron ellos en la contramarcha en el centro de Caracas. Yo le pedí un comentario porque a esta hora diputados como María Beatriz Martínez piden apoyo, piden ayuda en redes sociales. Ella escribía urgente en este momento el FAES, o bueno, se refiere a las FAES. Llegaron al hotel donde estamos la mayoría de los diputados, en el Rosal de Hotel, y yo le pedí un comentario al respecto, es decir, la poca importancia que aparentemente, a la luz de las declaraciones de dirigentes oficialistas, le dan a esta denuncia reiterada de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y bueno, la preocupación que expresan, el pedido de ayuda, incluso los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, estas situaciones hay que evaluarlas siempre, yo lo digo constantemente, bajo un análisis de costo-beneficio. Así como la represión política representa un costo para el régimen, y que Michelle Bachelet se pronuncia al respecto, y que los representantes de ella aquí en Venezuela que se encuentran sepan que ese llamado que están haciendo los diputados existe, y que a pesar de que el informe haya sido publicado hoy precisamente señalando la persecución política contra diputados, la misma se mantenga y continúa. Pues por el otro lado, hay que hacer un análisis también del beneficio de la represión, y la represión ha sido beneficiosa de manera importante para el régimen, y lo han manejado de manera, debo decirlo, eficiente, eficaz, efectiva. Tan es así que se ha logrado por esa represión que muchos diputados hayan tenido que ir del país, que no tengan unas instalaciones en la Asamblea Nacional donde poder realizar sus funciones, tienen que irse a un hotel, que ahora ya los hoteles, por esa represión, probablemente ese hotel se atrevió a espacio, pero ya en un futuro no se lo permitirán, como ha ocurrido en varios hoteles y en varias instalaciones donde ocurre exactamente lo mismo, y al final se sigue manteniendo el control del poder político con la base o con el soporte elemental de la represión como uno de los pilares fundamentales de los regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, ese llamado cuando y debo decirlo, porque vamos a ponernos un poco en la situación del ciudadano, del venezolano común que te oye o que nos oye. Cuando un ciudadano venezolano común ve que un diputado está pidiéndole al ciudadano, pues, en qué situación se ve el ciudadano que pretende más bien que sea el diputado, lo defienda. Es decir, fíjate en la situación tan dura, ¿no? Y no, esto no es una crítica al diputado, todo lo contrario. Más bien es una manera de decir que la represión ha servido
para que incluso los diputados tengan que hacer un llamado público porque no tienen autoridades, no tienen una fortaleza, digamos, coactiva, por decir así, que pueda detener el que los persigan o el que los repriman. Entonces el gobierno al final se siente y se ríe y dice, oye, estoy siendo efectivo, mandando las FAES para allá, porque lo que estoy logrando es precisamente atemorizar, intimidar a estos ciudadanos que son precisamente los que me contrarían, que son los factores políticos que en alguna manera pueden ocupar o que quieren ocupar el espacio de poder donde el régimen se encuentra. Si me permite, Alfredo Romero, vamos a reponer un extracto de la intervención de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ella actualizaba su informe sobre Venezuela y justamente retrataba más temprano esta situación que denuncian los parlamentarios en redes sociales a esta hora en nuestro país. La escuchamos y yo le pedí un comentario. Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición. Desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad han dificultado el acceso de dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional. Asimismo, lamento la detención a fines del 2019 del diputado Gilbert Caro y de su asistente Víctor Ugas. El diputado Caro continúa privado de libertad sin que oficialmente se conozca el lugar de su detención. Asimismo, el diputado Ismael León fue detenido y se encuentra bajo arresto domiciliario. Mi oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo. El 11 de febrero fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara. También hemos registrado casos de allanamiento de la sede de un partido político, ONGs y oficinas de medios de comunicación. Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia. Me preocupa el anuncio de que se aprobara una legislación que sancione las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a las ONGs. ¿Qué dice Alfredo Romero? Lo escuchamos. Era lo que hablamos al principio en relación con la persecución parlamentaria, algo que se repite. Ahora, porque todo lo que está diciendo Michelle Bachelet es algo que denunciamos nosotros constantemente, con la diferencia de que ella insiste y Me parece que perdimos comunicación con Alfredo Romero. Él está al frente del Foro Penal venezolano, abogado, defensor de derechos humanos, forma parte del equipo de esta casa en RCR. Expresado opinión y análisis acerca de la actualización del informe de Michelle Bachelet, que retrata o retrataba más temprano lo que está ocurriendo a esta hora. Son las 5:17, hora de Venezuela, y nos ha tocado compartir con ustedes la denuncia de varios parlamentarios que hablan de la presencia de las FAES, las Fuerzas de Acción Especial, en la sede del hotel donde ellos se alojan en Caracas, un hotel en el Rosal. Y recordar simplemente que la propia Michelle Bachelet pidió al equipo de Nicolás Maduro disolver esta organización de los cuerpos, y lo pongo entre comillas, de seguridad, por las denuncias que ellos han procesado sobre todo sobre ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. Más de 18.000 víctimas en los últimos años, me parece que hasta los primeros meses de 2019, producto de lo que denominaban hasta hace poco la resistencia a la autoridad. 18.000 personas. Estamos hablando del mismo número de personas que podrían llenar aproximadamente el poliedro de Caracas, si la memoria no me falla, para que ustedes se hagan la idea de la dimensión de los actos que se señala contra esta organización de los cuerpos de seguridad del Estado, que ahora mismo está en el Hotel del Rosal, donde
se quedaban los diputados de la Asamblea Nacional, y entendemos que se trata de diputados que representan a los estados, a distintos estados en nuestro país. Nosotros comentamos algunos de los mensajes que han publicado en redes sociales pidiendo ayuda, y como decía Alfredo Romero, en las actuales circunstancias, porque en otra nación los cuerpos de seguridad, digamos, incluso la Fiscalía se haría presente allí para saber qué ocurre, pero no estamos hablando de cualquier nación, estamos hablando de Venezuela, y precisamente no aplica el Estado de Derecho y mucho menos las normas democráticas ahora mismo en el territorio nacional. Me dirá mi equipo si retomamos comunicación con Alfredo Romero. Ya lo tenemos en línea nuevamente, y yo le preguntaría acerca de la trascendencia de esta denuncia. Ciertamente ha ocurrido que con el pasar del tiempo y luego del primer informe de Michelle Bachelet, muchas naciones, al menos públicamente, han asumido la conciencia, han asumido la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Quisiera su comentario al respecto, porque ciertamente es una situación reiterada que, a la que hacía referencia más temprano la alta comisionada, y que lamentablemente nos toca denunciar o hacer pública ahora mismo, a esta hora, en el área metropolitana de Caracas. Lo escuchamos. Sí, bueno, como decía, repito, este análisis costo-beneficio que siempre hay que hacer, y así la represión ha sido un beneficio para el régimen porque mantiene el monopolio del control político a través de la intimidación. Pero por el otro lado, ya respondiendo concretamente a tu pregunta, hay que evaluar el costo de la represión, el costo de la persecución, el costo de que esté ocurriendo ahorita una situación de amenaza o intimidación contra diputados de la Asamblea Nacional ahí en ese hotel en Caracas. Porque el hecho, lo que es cierto, es que al gobierno de Nicolás Maduro no conviene que Bachelet ratifique y que actualice este informe señalando que continúan las violaciones graves a los derechos humanos. Ella misma lo indica. Eso no le conviene porque eso tiene varias repercusiones importantes, a pesar de que nosotros no las sintamos de manera inmediata, y entre ellas es que ese informe llega a los escritorios de los diferentes personajes encargados del respeto a los derechos humanos, inclusive del enjuiciamiento de aquellos responsables de violaciones a los derechos humanos. Este informe es una evidencia clara, inminente, por ejemplo, que sirve para impulsar el examen preliminar que lleva la Corte Penal Internacional en estos momentos, y que va a proseguir una investigación probable incluso que se inicie este nuevo año. El que Bachelet ratifique este informe impulsa la posibilidad de que se inicie una verdadera investigación en la Corte Penal Internacional. Eso no es conveniente para el régimen de Nicolás Maduro, ya que allí se personaliza, digamos, individualiza la represión. No es un Estado que reprime, no es un FAE global abstracto de diferentes funcionarios que reprimen, sino hay individuos en particular que pueden ser investigados. El inicio de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional implica que ya se abra, o digamos, una cuenta inclusive de recursos para poder invertir, digámoslo así, en la investigación, y acudir inclusive a Venezuela y solicitar el acceso para investigar. Y eso implica responsabilidades que el individuo no se protege solo. El individuo requiere de un Estado, de unas instituciones, de una serie de soldados y funcionarios que lo protejan. Pero cuando tú hablas de investigación contra un individuo, probablemente otros que lo respaldan se separan de él. Y así ocurre, por ejemplo, si hay sanciones internacionales precisamente sustentadas en violación a los derechos humanos en diferentes países, pues el que Michelle Bachelet ratifique este informe, ratifica el soporte o el sustento para que esas sanciones vengan en diferentes países del mundo. Entonces, mientras el régimen intenta luchar para que esas sanciones se reduzcan, porque sabemos que lo hacen, sabemos que intenta hacerlo, sabemos que paga dinero a diferentes lobistas, etcétera, a nivel internacional para que logren deshacerse de esas sanciones, pues vemos que ese informe lo que hace es sustentar e impulsar que eso continúe. Entonces no le conviene, y a veces creo yo que esa medida, que debo decirla, que de alguna manera tenía Chávez, esa medida de no traspasar la raya amarilla entre ese balance costo-beneficio que debe existir de la represión, no la tiene el régimen actual, y comete, debo decirlo, cantidades de errores que podría, digamos, no cometerlos, y en ese sentido a lo mejor cambiar un poco la situación, sobre todo internacional, que arremete
contra el régimen, porque es cierto, o sea, sanciones, apertura de una investigación, apertura de cualquier investigación en diferentes instancias entre la ONU, una misión que está ahorita, pero hay que recordar, en Panamá también de la ONU, investigando y va a emitir un informe a final de año sobre la situación actual, y en ese informe no hay duda alguna que va a incorporarse esta situación que ocurre hoy día y que señaló Bachelet. Entonces esas son cosas que también hay que evaluar y que se están viendo en el mundo entero, a pesar de que aquí en Venezuela lamentablemente sigamos sintiendo la persecución siempre más cerca. Finalmente, le pregunto a Alfredo Romero, porque leíamos el tweet, o la cuenta en Twitter, perdón, de Gonzalo Jimiob, advirtiendo que no registraron ustedes incidencias en el marco de las manifestaciones en varios estados del país. ¿Qué puede decirnos a esta hora? Lo escuchamos. Sí, incidencias como regularmente ocurren, que son agresiones directas, detenciones, hasta ahora no han sido registrados. Hay que recordar que las manifestaciones ocurrieron en diferentes estados del país. El Foro Penal tenía activado todos sus equipos en todos los estados, y en el único lugar donde hubo un incidente, digamos, en lacrimógenas, etcétera, fue en Caracas, pero hasta ahora, por lo menos, que hayamos podido registrar o que hayamos podido obtener denuncias, no ha habido detenciones ni agresiones, digámoslo, graves al menos, que hemos tenido conocimiento. Quiero decir hasta ahora porque hay que recordar que en muchas ocasiones hay detenciones luego de las manifestaciones, incluso a las horas, en las tardes o en las noches, entonces que todavía no podemos decir que el día cerró. Nosotros al final del día, inclusive en las mañanas del día siguiente, es que hacemos un informe ya final para señalar si ocurrió algún tipo de incidencia que pueda conllevar a una violación a derechos humanos. Alfredo Romero, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Abogado, director, presidente del Foro Penal, forma parte del equipo de esta casa en RCR, compartiendo su opinión y análisis acerca de la actualización del informe de Michelle Bachelet, que más temprano denunciaba lo que está ocurriendo a esta hora en el hotel donde se hospedaban los diputados de la Asamblea Nacional en el área metropolitana de Caracas, concretamente en el Rosal, luego de la jornada de movilizaciones en todo el país, y que en el área metropolitana intentó avanzar hasta la sede del Palacio Federal Legislativo. Vamos a la pausa y a regreso venimos con más. Te escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados, libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim.
Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblado o golpeado. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde dónde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, desde dónde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides dónde realmente, si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Actualizamos la información sobre lo que está ocurriendo en The Hotel. Esto es el Rosal, donde se alojaban diputados del Parlamento, la periodista de CNN, Mari Hernández, de CNN en español. Ella escribió efectivos con un video incluido, efectivos de las FAES tienen tomado los alrededores de Hotel en el Rosal. Desde la Asamblea Nacional denuncian que en la acción fue detenido el diputado Renzo Prieto. Bueno, lo que conversábamos hace algunos minutos con Alfredo Romero del Foro Penal. Y denunciaba más temprano Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De hecho, el diputado Ángel Medina en su cuenta en Twitter colocó hace unos 30 minutos urgente. En este momento, funcionarios del FAES mantienen retenidos a los diputados Yazbek Rashid, Ángel Alba Álvarez y Renzo Prieto. Lo mismo hacía Sandra Flores en su cuenta en Twitter. Ella colocaba diputada de la Asamblea Nacional. Decía, en este momento llega la FAES con armas largas al hotel donde nos encontramos los diputados. Tienen arrinconados los diputados Yacel Rachid y Ángel Torres. Están haciendo requisas a los diputados que acompañaron al presidente Juan Guaidó en la marcha del día de hoy. Una situación reiterada. Insistimos que figuró en el informe, en la actualización del informe presentado hoy por Michelle Bachelet. Vamos a tratar de contactar con alguno de ellos a ver si de viva voz podemos conocer lo que está ocurriendo a esta hora o la denuncia que han hecho en redes sociales, insistimos, a propósito de esta acción de las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, que la propia Bachelet pidió disolver en nuestro país. Más temprano se produjo una declaración que ahora mismo es tendencia en redes sociales, por las opiniones encontradas que al respecto. Entendemos que es una discusión que está abierta entre los factores que hacen vida a la alternativa democrática, muchos de los cuales no están de acuerdo con participar en comicios en nuestro país con Nicolás Maduro en el poder, sin que se cumplan los tres pasos que se establecieron
desde el año pasado, que son el fin de la usurpación, gobierno de transición y unas elecciones libres. De hecho, Alberto Rabel, en su cuenta en Twitter, que está al frente del Centro de Comunicaciones de la Asamblea y del presidente interino, decía: atención, los mismos militares que atacaron la manifestación pacífica de hoy son los que cuidarían unas hipotéticas parlamentarias con Maduro en el poder, expresando, entendemos, sus observaciones con relación a este tema. Sin embargo, el secretario general de Acción Democrática, y es la declaración que ha generado tantas reacciones en redes sociales, Henry Ramos Ayub, decía que hay que prepararse para las elecciones que están en la Constitución, que tienen que ver con la Asamblea Nacional. Insistimos, es opinión que genera reacciones que no comparte distintos factores que hacen vía de la alternativa, incluyendo, por cierto, los diputados de la fracción 16 de julio, pero vamos a reponerlas para que, ustedes saquen sus conclusiones. Escuchemos. Nuestro nuevo Consejo Nacional Electoral, preparémonos para ir a las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las elecciones de la Asamblea Nacional, porque este año se vence el periodo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que el gobierno haga lo que le dé la gana y se coja la Asamblea Nacional? No. ¿Debería entonces prepararse ya la militancia y la sociedad civil para unas elecciones parlamentarias en diciembre de 2020? Nosotros no hablamos solo de elecciones parlamentarias, porque hay elecciones parlamentarias, estamos presionando también para que haya elecciones presidenciales, porque el sainete del 20 de mayo, en el cual algunos factores pseudo opositores concurrieron a hacerle comparsa a Nicolás Maduro, no fue una elección reconocida universalmente. Fíjese que, prácticamente a Nicolás Maduro como presidente no lo reconoce nadie. Nosotros, cuando hablamos de elecciones justas e imparciales, supervisables y democráticas, no nos estamos refiriendo solo a una elección, a todas, a la presidencial, a las parlamentarias, a las que se deben hacer en su momento de gobernadores y de alcaldes. Todas las elecciones deben ser regidas por un ente confiable, y para que el ente sea confiable tenemos que elegir un Consejo Nacional Electoral distinto al que tenemos actualmente. Declaraciones del secretario general de Acción Democrática, diputado de la Asamblea Nacional, que han generado toda clase de reacciones, como ustedes comprenderán, porque entre otras cosas, deja entrever que hay que participar en las parlamentarias, pero viene la pregunta sobre justamente el cese de la usurpación. Y, como decía Alberto Federico Rabel en su cuenta en Twitter, que está al frente de Centro de Comunicaciones de la presidencia interina, estamos hablando de comicios con los cuerpos de seguridad que hoy actuaron y están actuando ahora mismo contra dirigentes de la alternativa democrática y contra la ciudadanía en general. Por cierto, a través de las redes sociales, el señor José Valcarce nos dice otra vez preso, y se refiere, entiendo, al diputado Renzo Prieto. Esto todavía no está confirmado, insistimos, la denuncia es que está detenido, no sabemos si se lo llevaron a algún centro de reclusión, pero efectivamente estamos hablando de un parlamentario que fue preso político y que ya fue detenido. Ustedes recordarán una actividad, y hablo de memoria, en el estado Zulia, con la diputada Nora Bracho. En ese momento lo dejaron en libertad. Habrá que ver cómo termina la jornada el día de hoy. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, entiendo que no hemos tenido contacto, me parece que por razones obvias, con diputados de la Asamblea Nacional, porque está en estos hechos en pleno desarrollo. Compartir información a propósito del coronavirus. Hoy es Día del Médico en nuestro país. Hablaremos al regreso de la pausa ampliamente acerca de los profesionales de la salud en Venezuela, quienes les va a tocar hacer frente a esta epidemia en caso de que se confirme la llegada del coronavirus a Venezuela, como ha ocurrido en otros países de América Latina. El presidente de China, Xi Jinping, estuvo en la zona cero, donde se identificó el primer caso en Wuhan, y allí aseguró que la propagación del COVID-19 en esa localidad está básicamente contenida, tratando de enviar un mensaje justamente a la comunidad internacional a propósito de lo que está ocurriendo con esta nueva enfermedad. En Italia, se superaron los 10.000 casos, 10.000 contagios, y hay más de 600 víctimas mortales. Hasta ahora vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos La presa del Guri. Las sociedades sueñan su futuro y algunas alcanzan el éxito convirtiéndolos en realidades. A finales del siglo XIX, hubo venezolanos que apreciaban el potencial energético del río Caroní. Para esa época, el ingeniero Ricardo Zuloaga estaba estudiando el aprovechamiento del río Guaire, donde se instaló la primera planta hidroeléctrica construida en Venezuela para el abastecimiento de Caracas. No obstante, domeñar un río de la envergadura del Caroní aparecía como algo muy distante para los recursos técnicos disponibles. A la muerte de Juan Vicente Gómez, surge un grupo de pensadores que vislumbraba la posibilidad de aprovechar el río Caroní para motorizar el futuro desarrollo industrial del país. En 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento y se le encargó la misión de preparar el primer plan de electrificación nacional. Casi de inmediato, se inició el reconocimiento técnico del río Caroní para identificar los mejores sitios para emplazar aprovechamientos hidroeléctricos. 8 años después, la Comisión para el Aprovechamiento del río Caroní tomó esta aspiración histórica de los venezolanos como un mandato y finalmente en 1963, durante el gobierno democrático de don Rómulo Betancourt, se inició la construcción de la presa del Guri. Por sus dimensiones, el proyecto se adelantó en 3 etapas y se culminó en 1986. La presa de Guri fue la más grande del mundo para el momento de su inauguración, con una capacidad de generación de 10,5 millones de kilovatios, y hoy todavía figura entre las mayores del mundo. Actualmente, abastece cerca del 60% de la demanda eléctrica del país. Mérito a la ciencia y a la tecnología y a todos los hombres que hicieron posible esta obra formidable, motivo de justo orgullo nacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Bien, claro y raspado hablamos en esta parte del programa acerca de la situación del sector salud de nuestro país, pero antes comparto con ustedes
la actualización de lo que está ocurriendo en The Hotel en El Rosal, o lo que ocurrió, mejor dicho. NTN 24 informa, con videos sobre el momento en el que se retiran estos funcionarios de las FAES luego de llevarse detenidos a los diputados Renzo Prieto, Ángel Torres y Sandra Castillo. Recordar, insistimos, Renzo Prieto, preso político, recuperó su libertad, fue detenido en una actividad en el Zulia y ya esta sería, entiendo, la tercera vez. Habrá que confirmar exactamente, pero en todo caso, esa es la denuncia. Rafael Hernández, en su cuenta en Twitter, fotoperiodista, él advierte justamente con el video de NTN 24 que las FAES ya se retiraron, arrestaron a los diputados Renzo Prieto, Ángel Torres y Sandra Castillo. Todos gozan de inmunidad parlamentaria según la Constitución Nacional, que sabemos que no se cumple, tal y como lo denunció hoy otra vez la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Dicho esto, es Día del Médico en nuestro país, y para hablar acerca de la situación de los profesionales de la salud, en momentos en los cuales en Venezuela, como en todas partes del mundo, les toca o les va a tocar hacer frente a esta epidemia del nuevo coronavirus. Saludamos vía telefónica a nuestro siguiente invitado. Es un gusto, como siempre, conversar con él. Alejandro Riz, que es médico, epidemiólogo, profesor universitario, pediatra. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra, por el contacto, y aprovecho para felicitar a todos los médicos en nuestro día. Creo que es un momento más para seguir contribuyendo con el país, de todos los puestos que tengamos en los hospitales, en los ambulatorios, en las consultas y por supuesto en las universidades, para tratar de brindar lo mejor de nosotros a las nuevas generaciones de médicos que están en formación. Doctor, desde esta mañana expresaba mi respeto y mi admiración por el trabajo que ustedes están haciendo en un momento tan complejo para nuestro país, y yo le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con el sistema de salud. No es la primera vez que lo hablamos, sobre todo tomando en consideración el reto que les toca enfrentar, que tiene que ver con esta epidemia mundial por este nuevo coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, la crisis asistencial realmente no ha cambiado, más bien al revés. Desafortunadamente se hace cada día más grave, pues no se ha logrado contener no se ha logrado solventar los problemas básicos de la infraestructura, hablando inclusive de los servicios más elementales como el agua y la electricidad. Ya la última encuesta nacional de hospitales, que fue presentada hace unas semanas, ya mostraba nuevamente, inclusive se hizo con especial ahínco para tratar de saber cómo estaban preparados los hospitales con los mínimos implementos de protección para el personal. Demostraba que por lo menos el 50% de los hospitales donde se hace la encuesta ya no tenían ni siquiera para poder proteger con el tapabocas al personal de salud. Eso te da una idea de las dificultades propias del sistema en poder cumplir una serie de planes y de protocolos que finalmente ya están dispuestos en la red y que han sido informados a la opinión pública. Pero estos planes requieren indudablemente que podamos satisfacer las mínimas requerimientos que tienen para poder llevar a cabo todos estos protocolos, es decir, los equipos, los insumos, los medicamentos y la capacidad diagnóstica, que todos sabemos que hay grandes dificultades para poder cumplir con estas cosas. Sobre este tema, hoy la Organización Mundial de la Salud, doctor, publicaba justamente los protocolos en cada uno de los casos, incluyendo los países donde han identificado a pacientes con este nuevo coronavirus y aquellos que no, donde estaría, entendemos, Venezuela. Sin embargo, leyendo cada uno de los pasos, da la impresión que nosotros, no hemos cumplido ninguno, y para detener, dice este reporte o informe de la Organización Mundial de la Salud, la transmisión y prevenir la propagación de este nuevo coronavirus, empieza por activar, por ejemplo, los mecanismos de emergencia para responder a un primer caso, y tiene que ver justamente con el sistema de salud. En el caso concreto de nuestro país, quisiera un comentario
comentario de su parte, aunque ya hemos hablado con varios profesionales, sobre todo en aquellos hospitales, por cierto, que han sido denominados como centinelas para la atención de posibles casos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, los hospitales centinelas finalmente salieron a la luz. Ya reconocemos y sabemos que la mayoría de ellos no tienen la capacidad para poder ofrecer la atención que exige, como mínimo, los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. La otra situación que también es difícil es con respecto a los diagnósticos que puedan ocurrir fuera de los establecimientos de salud de las grandes ciudades, porque ahí la respuesta del ministerio, pues a través de todos sus organismos descentralizados, no tenemos grandes dudas de cómo lo van a hacer. Sin embargo, bueno, podemos mencionar algunas cosas positivas. Ya vemos cómo, por lo menos en los aeropuertos, se están creando los mecanismos para tratar de identificar a las personas que llegan de fuera. Vemos también cómo el ministerio ha invitado a una serie de sociedades científicas, a un grupo de sociedades científicas, a conocer pues lo que está ocurriendo, y aparentemente la invitación está en continuar trabajando. Sin embargo, estamos viendo que es una epidemia con unas características muy, muy particulares, que ha hecho que inclusive países con sistemas de salud muy avanzados, como Italia, hayan sufrido prácticamente un desplome de todo el sistema de salud, porque ha sido incapaz de poder resistir el volumen de pacientes y las complicaciones de estos pacientes que ameritan terapia intensiva y uso y consumo de muchísimos recursos para poder brindarle la seguridad. Y así vemos como ahorita ya en Italia las medidas de contención se hicieron de salud pública muy extremas y han decretado prácticamente una cuarentena en todo el país. Doctor, quería preguntarle justamente porque, bueno, si hacemos comparaciones, la verdad preocupa la situación de Venezuela, y la semana pasada compartimos con los amigos oyentes la información según la cual la Organización Panamericana de la Salud y la OMS iba a poner especial atención en naciones como la nuestra que, bueno, tienen sistemas de salud en condiciones francamente débiles, o en situación de colapso, me parece que era la palabra que utilizaba el secretario adjunto de Naciones Unidas. Pero en todo caso, ¿qué información puede compartir con nosotros en relación a este tema? Sí, no, absolutamente de acuerdo. Ya nuestro sistema de atención médica realmente está en unas condiciones extremadamente vulnerables y débiles. Difícilmente va a poder cumplir con siquiera alguno de los puestos que ofrezca la seguridad y la protección, no solamente a los pacientes, que es a quienes nos debemos, sino por supuesto también al personal de salud que va a laborar en ello. Creemos que la situación desde el punto de vista de las normas y los protocolos por lo menos ya ha sido ventilada, y ya sabemos que el Ministerio está ofreciendo alguna de estas guías y han sido públicas. Pero mientras el Ministerio mantenga hermético en la información epidemiológica, como tú bien sabes, tenemos años criticando y haciendo las observaciones de que el sistema de vigilancia epidemiológica funciona, pero la publicación de esta información sigue siendo hermética, no sale al público, y esto indudablemente va a dificultar el conocimiento de la comunidad médica de lo que está pasando. Igualmente, la respuesta temprana a la toma de muestras, es decir, cuando se tomen las muestras para descartar o confirmar casos, la comunidad médica y de salud en general, esperamos siempre que la respuesta sea expedita y rápida, situación que lamentablemente no está ocurriendo, y que esto va a generar muchísimo más problemas, y tenemos esperanza, pues, porque el último se pierde, de que el sistema de salud a través del ministerio comience a ser más abierto, escuche a las sociedades científicas, escuche a la academia, y definitivamente podamos hacer algo más que esperar a que venga la epidemia con toda su fuerza. La epidemia de coronavirus es inevitable porque así ha ocurrido en la mayoría de los países. Estamos conscientes de las dificultades propias para poder impedir que un virus de transmisión tan fácil como este, que es por a través de secreciones infectantes de pacientes que podrían
inclusive de tener el mínimo de síntomas, pueda contagiar al resto de las personas a través de esas secreciones en cualquier superficie de inclusive de computadoras, de teléfonos, de pasamanos, etcétera. Y los recursos que necesitamos para nuestros pacientes, para nuestro público, requiere también equipos de protección personal, equipos donde las personas puedan en sus casas también poder evitar y que cuando aíslen a los pacientes puedan mantenerse realmente sin contagiar a los demás o sin crear condiciones que puedan generar la transmisión comunitaria. Hay, digamos, varias normas o recomendaciones y con usted, doctor Rizquel, la hemos comentado, que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Insistentemente hablan del lavado de manos para reducir el riesgo de transmisión. Entiendo que este virus se contagia a través de la boca, la nariz, los ojos. Usted me corregirá si me equivoco. Yo le pediría un comentario de su parte, digamos, en esta situación de servicios públicos también. Allí Venezuela, atraviesa una situación compleja. ¿Qué puede decirnos al respecto? Y sobre todo para los amigos oyentes internautas que nos siguen a esta hora. Lo escuchamos. Sí, creemos primero que el ministerio debería de un momento a otro preparar lo que llamamos un equipo mínimo de asistencia a los pacientes en sus casas, porque como tú bien lo dices, la infección se transmite a través de contaminación de superficies, a través de las secreciones infectantes de los enfermos. Lo ideal, como es primero el lavado de las manos permanente, muy constante, que los pacientes enfermos infectados se mantengan en sus casas alejados, que siempre sean tratados por la misma persona, que mantenga disciplinado aseo personal y lavado de las manos permanentes, evitar estar en la calle cuando uno está tocando las diferentes cosas, manillas de puerta, brazaletes, etcétera, en la calle, tratar de evitar posarse las manos, que potencialmente puede estar combinada en la boca, en la nariz, en los ojos, porque ya se sabe que es muy fácilmente transmisible a través de las mucosas, y eso es una situación que hace extremadamente difícil poder pararlo. Entonces lo ideal es volver a la higiene respiratoria. Si vas a estar en la calle, estornudar con pañuelos desechables, si en el caso contrario, utilizar el dorso, el ángulo interno del codo para evitar toser y estornudar y desparramar, pues, y la cantidad de secreciones que potencialmente pueden estar infectadas y contagiar a los demás. Yo creo que lo importante es mantener a la gente informada permanentemente sobre estas medidas básicas, y en el caso de los pacientes, de las personas que tengan cuadros respiratorios, deben quedarse en su casa, evitar el mínimo contacto con el resto de los familiares, utilizar toallas, utilizar mudas de ropa, utilizar utensilios de aseo personal y de alimentación diferentes al resto para disminuir el chance de poder contaminar superficies que otras personas van a utilizar. La buena noticia, entre comillas, doctor, pero quisiera su comentario, es que entendemos que en el caso concreto de China, con medidas francamente draconianas y extremas, en teoría han logrado contener la epidemia, al menos así se ha informado el día de hoy. Yo quisiera su opinión al respecto. Lo escuchamos. Sí, lo hemos venido siguiendo del paso a las estadísticas que informan la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que está ocurriendo fundamentalmente en el sitio de inicio de la epidemia, que fue la ciudad de Wuhan, donde se conocieron los primeros casos, y a partir de ahí la provincia de Hubei, una provincia muy amplia que tiene aproximadamente casi 56 millones de habitantes, prácticamente lo mismo que Venezuela y Colombia, y donde se presentaron la tasa de ataque por la epidemia más fuerte. Lo que se está observando claramente es que ya no solamente los casos se estabilizaron, sino que hay mayor recuperación de personas, muchas más personas se están recuperando, muy pocas personas están ingresando nuevas enfermas como casos dentro de esta provincia, y bueno, ya tienen aproximadamente una semana en esta condición, lo cual está hablando, tal cual tú lo mencionas, que estas medidas de contención tan drásticas que fueron tomadas para un pueblo que ya conocía la situación y sabía cómo comportarse, como es la cuarentena,
como es el evitar, ¿verdad?, estar en contacto con los demás, disminuir y mantener todas las medidas de cerramiento ambiental a través del Estado, ha logrado aparentemente, y pareciera ser así, que controlar la epidemia en China. Ahorita la situación se pone difícil en la mayoría del resto de los países del mundo, donde no existe la cultura de esa obediencia tan estricta, de esa rigidez, de esa toma de medidas tan severa, y como vemos, en los próximos días estaremos viendo el comportamiento epidemiológico de la epidemia en Italia. Ellos acaban de tomar sus medidas. Vemos como países muy cercanos a nosotros, Italia y España, están empezando a tomar medidas también muy drásticas. Se han suspendido los colegios en Madrid, han impedido a la gente que evite la salida y monte aglomeraciones. Entonces, esto es para retener un poco y disminuir el contagio masivo, y así entonces los brotes y las epidemias y la transmisión local sean mucho más restringidas, y evitemos que de un solo golpe, de un solo momento, aparezcan tantos casos que potencialmente a la larga vamos a tener. Existen algunos epidemiólogos y muchos otros virólogos que hablan que a medida que el virus va mutando muy lentamente, las mutaciones más graves que producen los casos más graves probablemente van a ir cediendo y van apareciendo las mutaciones donde el virus se va acostumbrando al humano y va a ser menos severo y menos grave. Sin embargo, ahorita lo que sí se ha demostrado es que estas medidas grandes de contención que logró tener el gigante asiático China, pareciera que han sido extraordinariamente eficientes y han logrado contener la epidemia, y vamos a ver en el transcurso de los próximos días cómo es el comportamiento en el resto de los países. Nuestra sugerencia para un país como nuestro Venezuela es buscar la manera en que las personas realmente empiecen a adaptarse a lo que llamamos la higiene respiratoria, el aseo personal, el lavado de las manos, las dificultades propias que tenemos con el agua, solventarlas a través de crear estos kits personales donde la gente tenga acceso a geles alcoholados, de manera tal de que pueda suplir, especialmente en hospitales, centros de salud y ambulatorios, la ausencia del preciado líquido, y sea realmente posible que el personal de salud también cuente con estos geles alcoholados y pueda disminuir el chance de transmitir la enfermedad a través de las manos y a través de las secreciones que van a adquirir en estos centros de salud. Doctor Alejandro Rizquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, médico, epidemiólogo, pediatra, profesor universitario. Insisto, mi respeto y mi admiración por el trabajo que hace usted y todos los profesionales de la salud en nuestro país. Por vocación, y yo le diría que por amor a Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos pasamos de tiempo. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Nos encontramos mañana.
El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.